Hace poco vi una de las películas más queridas por los fanáticos del anime, Koe no Katachi o Una voz silenciosa. Hago este video más que nada porque hace poco me funaron en Twitter por haber dado una opinión bastante terrorista acerca de esta película. Mi tweet decía lo siguiente: ayer vi Koe no Katachi, buena película, con un mensaje bastante tóxico. Está bien bullear a una sorda siempre y cuando ella desarrolle síndrome de Estocolmo hacia su bully. Odié a todos los personajes, en especial a la sorda y al prota, pero eso sí, Yuzuru y el gordo cracks. ¿Qué dijiste, estúpido? Como se podrán imaginar, me cayó todo el mundo encima. Me citaron casi 200 personas y la mayoría de comentarios eran muy similares. Todos me decían que había visto la película con los ojos cerrados. Obviamente mi tweet estaba hecho para generar polémica, lo que escribí allí no es mi verdadera opinión sobre la película. Estaba actuando. ¿O era real? Miren, para serles sincero, la película no me parece mala. Le puse un 8 sobre 10 en My Anime List, pero tampoco voy a tirarle flores como lo hace la mayoría, porque desde mi punto de vista la película falla a la hora de transmitir su mensaje, que sí, que todo el mundo entendió lo importante que es perdonarse a sí mismo, todos entendimos que hacer bullying está mal, sobre todo si se lo haces a una persona discapacitada, todo eso se entiende, pero mi problema con la película es que dicho mensaje no se siente honesto, todo lo contrario, se siente algo hipócrita y forzado y en este video les explicaré el porqué. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Primero que nada, debo decir que lo que dije en mi tweet no es del todo mentira. Tanto Yuzuru como Nagatsuka sí fueron mis personajes favoritos, son unos verdaderos cracks. Siempre apoyaban a los protagonistas y además no eran hipócritas como todos los demás, con excepción de Sara, por supuesto, ella también es un ser de luz. Obviamente no odio a Ishida y a Shoko, esa parte fue mentira, es decir, en la película no me cayeron tan bien. Pero en el manga sí son unos personajazos, que eso es lo otro. Después de la funa me puse a leer el manga y el manga sí es una joyita y termina por darme la razón respecto a mi opinión sobre la película. Aquí es cuando hablamos del síndrome de Estocolmo. Esa parte no fue bait, parece que sí, pero no lo es. Y antes de que prendan sus antorchas y vuelvan a comentarme que me vi la película con los ojos cerrados, déjenme explicarles a qué me refiero cuando menciono al síndrome de Estocolmo. Es probable que muchos no lo sepan, pero este síndrome no solo se refiere al vínculo que puede desarrollar un rehén hacia su captor, no. Esta respuesta psicológica también aplica para víctimas de abuso y abusadores. Shoko Nishimiya es una persona que se ajusta muy bien a este concepto porque a pesar de que Ishida le hiciera la vida imposible durante la primaria, a pesar de que le lanzara tierra, de que le gritara fuerte en sus oídos o de que incluso le hiciera sangrar uno de ellos, Shoko nunca dejó de acercársele, nunca dejó de pedirle que fueran amigos. Muchos pueden pensar que ella hacía esto porque tenía la esperanza de que Ishida dejara de meterse con ellas y se volvían amigos, y créanme que ese podría ser el caso, de no ser porque no lo es. Cuando su antiguo bully pasó a ser el objeto de los abusos, Shoko ya no tenía ninguna necesidad de buscar su amistad o de preocuparse por él. Pero, ¿qué hizo ella? Contra toda lógica empezó a ayudarlo. Se le acercaba para limpiarle las heridas que le quedaban luego de pelearse con sus ex amigos e incluso limpiaba su pupitre todas las mañanas sin que el propio Ishida se diera cuenta. Puedo entender que Shoko hiciera todo eso porque se sentía culpable de la situación de Ishida, pero precisamente de eso se trata el síndrome de Estocolmo, de que la persona que fue abusada empieza a sentir simpatía por su abusador. De hecho, sobre el final del manga, la propia Ueno llega a la conclusión de que por ese entonces Shoko malinterpretó todo. Creía que Ishida estaba enamorado de ella y por eso se la pasaba molestándola. Eso es algo que sucede mucho con los niños, pero en el caso de Shoko ya es más masoquismo que otra cosa. El bullying por parte de Ishida ya era demasiado fuerte como para querer enamorarse de él, así que sí, Nishimiya sufrió de un breve síndrome de Estocolmo, y digo breve porque ese amor se esfumó una vez que el pelotudo de Ishida se fue a los puños con ella. Razón por la cual Shoko terminó desarrollando odio hacia el protagonista y en el manga se nota ese odio. Cuando el tipo la buscó años después, lo primero que pensó al verlo fue precisamente eso, que lo odiaba. Y ese es uno de los mayores problemas de la película. Nunca nos muestran la perspectiva de Shoko. Nishimiya no es más que una espectadora. Es alguien que a lo largo de las 2 horas que dura la película, solo aparece para ser lastimada. No hay un solo momento en el que no nos muestren su sufrimiento, y ahí es donde te das cuenta que la película es demasiado morbosa. Solo les interesa mostrar todo aquello que genera un impacto directo en el espectador sin tener que profundizar en ello. Te muestran el maltrato que sufrió Shoko, te muestran a Ishida intentando saltar de un puente, luego la muerte de la abuela, posteriormente más sufrimiento de Shoko, y así sucesivamente. Al final, cuando ves la película en retrospectiva, te das cuenta que es una cadena de sufrimiento sin sentido. Y digo sin sentido porque con este sufrimiento no buscan desarrollar a los personajes. En ningún momento te muestran cómo el bullying afectó al entorno familiar de Shoko, porque eso fue bárbaro. Hubo un momento durante la primaria en el que Shoko le dijo a su hermana que ya no quería vivir.
y por ello es que Yuzuru empieza a tomar fotos de animales muertos. En la película no profundizan nada de esto, solo muestran una que otra cosa pero de forma muy superficial, y eso es un problema, porque más allá del maltrato que sufrió Shoko, no vemos cuáles fueron las consecuencias de que ella haya nacido sorda. Por ejemplo, con lo de la muerte de la abuela, en lugar de darle un desarrollo a toda esa familia, como sí lo hacen en el manga, donde unen más a las hermanas Nishimiya e incluso te explican por qué no hay un padre en esa familia, en la película solo utilizan esta tragedia para justificar la futura depresión que llevaría a Shoko a saltar desde el balcón de su casa, cosa que si bien tiene algo de sentido ya que la muerte de un familiar influye en este tipo de cosas, en el manga esto no es para nada la causa de la depresión de Shoko. Es como si los que hicieron la película creyeran que es necesario que Shoko siempre esté triste. Y no lo digo solo por la muerte de su abuela, sino porque a pesar de que se saltan partes importantes del manga, sí tienen tiempo para inventarse escenas exclusivas en donde ella sufre solo porque sí. ¿Recuerdan esa escena donde ella supuestamente pierde la audición de un oído y tiene que empezar a utilizar un solo auricular? Bueno, eso no es canon. En el manga a ella nunca le pasa eso, y te das cuenta que la escena está incluida solo por morbo cuando ves que a ningún personaje le importa eso. Nadie se pregunta qué le pasó a la chica. Fue una escena que solo incluyeron para que Shoko se sintiera mal cuando se suponía iba a tener un momento feliz luego de recibir el peluche que Ishida había conseguido en el café de gatos. Este tipo de narrativa no me gustó para nada. Se nota que solo quieren centrarse en los aspectos negativos de la historia original y eso le resta muchos puntos a la película, porque una de las razones por las cuales el reencuentro entre los protagonistas es importante es porque ambos encontraron en el otro razones para seguir viviendo. Esa es la importancia de que haya momentos felices, ya que si no los hubiera, Ishida quedaría como un completo hipócrita, quedaría como alguien que en lugar de ayudar solo causa más daño, y eso es justamente lo que pasa en la película. Te dan a entender que Shoko estaba mejor sin que Ishida regresara a su vida, y si bien en el manga también pasan cosas tristes, se puede entender por qué Ishida se convirtió en alguien querido para la chica y viceversa. Tenemos muchos momentos en donde los vemos disfrutar la vida. Van al karaoke, ayudan a Yuzuru a superar la muerte de su abuela e incluso van juntos a su antigua primaria y superan el trauma que les había provocado dicho lugar. Mientras en el manga nos muestran momentos de superación y redención, en la película todo es demasiado depresivo. Y por eso desde mi punto de vista el mensaje de la película se siente tóxico. Porque si bien Ishida intenta enmendar las cosas, lo único que consigue involucrándose con ella es lastimarla aún más. Por su culpa, Ueno vuelve a meterse con ella. Por su culpa tiene que volver a revivir los traumas del pasado y por si fuera poco, en lugar de sentirse enfadada por la pésima actitud de sus antiguos bullies, quienes nunca se disculpan con ella, Nishimiya se siente miserable por todos los problemas que según ella les ha ocasionado a todos los demás. En la película nunca vemos a nadie diciéndole que no se culpe por lo que pasó en primaria. Nadie le dice que los malos fueron esos chicos abusivos y para colmo, cuando logran salvarla de su intento de suicidio al que por cierto todos ellos la empujaron, lo que hacen es hacerla sentir como la peor persona del mundo. A mí me molestó demasiado esa escena en donde Shoko llora a los pies de la madre de Ishida para pedirle perdón. Ella no tenía por qué hacer eso, no tenía la culpa de nada. Eran todos los demás los que estaban mal. Desde esta mujer que no supo criar a su hijo cuando estaba en primaria, hasta sus compañeros abusivos y sobre todo el maldito maestro de ese entonces que aún sabiendo del abuso nunca hizo nada para evitarlo. Es cierto que al final Ishida le pide perdón por todas las cosas que le hizo pasar, tanto en primaria como en el presente, pero si bien Ishida sí logra redimirse, el mensaje se siente hipócrita cuando luego ves que las demás personas que le hicieron daño a Shoko hacen de cuenta que nunca le hicieron nada malo y se tratan como si fueran los mejores amigos del mundo. Mientras Ishida casi se muere para poder expiar sus pecados, luego ves a los otros seguir con sus vidas tranquilamente sin siquiera haberse disculpado. Cuando lees el manga te das aún más cuenta de estos fallos. Yo había visto estos errores antes de leerlo, de allí mi tweet polémico, pero una vez que leí el material original confirmé que esta obra nunca debió adaptarse como una película sino como un anime. En el manga la redención de Ishida es mucho más satisfactoria. El chico sabe que sin importar lo que haga nunca podrá devolverle los años que le robó a Shoko. Puede pedirle perdón a su madre, a su hermana, a todo el mundo, pero eso no va a cambiar el pasado. Lo único que le queda es ayudarla a superar los traumas de su pasado, pero claro, él también tiene traumas y antes de poder ayudarla tiene que resolver sus propios problemas. Es por eso que a lo largo del manga a Ishida se le ve muy intranquilo y nervioso. Tiene muchísimo miedo de que los demás lo juzguen por su pasado y por ello no es capaz de contárselo a casi nadie. A la única persona quien decide contarle es a Sahara. Y esto lo hace porque luego de ver la gran química que ella tenía con Shoko, quiere dejar las cosas en claro para que esa amistad no se pierda. En el pasado le quitó la oportunidad a Shoko de tener una gran amiga como Sahara, y no quiere que eso vuelva a suceder. Y este es un gran paso para el protagonista, porque contarle a alguien acerca de las cosas que le hizo a Nishimiya
no es para nada fácil y es muy bueno para el personaje que Sahara no lo haya juzgado por ello. Le ayuda a liberar parte de la culpa que sentía y debido a ello pudo acercarse más a Shoko porque poco a poco él se iba perdonando a sí mismo. De igual manera, en el manga de Sia no es tan permisivo como en la película. Por ejemplo, cuando se encuentra con Ueno, trata de hacer lo posible para alejarla de Shoko e incluso la confrontó cuando golpeó a la chica en la rueda de la fortuna. Se demuestra que la voluntad de Ishida por ayudar a Shoko no se queda solo en palabras bonitas. Cuando dice que quiere hacer que ella se quiera a sí misma, toma cartas en el asunto y a pesar de que él mismo sabe que es un hipócrita porque él tampoco se quiere a sí mismo, por lo menos lo intenta. Que eso es lo otro. Uno de los mensajes más importantes de esta obra, además de concientizar sobre el bullying y mostrarnos que es posible redimirse, es el de perdonarnos a nosotros mismos. Este es el único mensaje que la película logra manejar más o menos bien. Por eso la historia termina en el momento en el que Ishida es capaz de ver y escuchar a los demás sin ninguna clase de miedo. El manga termina muy diferente, pero está bien que en la película lo hagan de esta manera porque es el mensaje que buscaban transmitir. Sin embargo, aunque la película lo haga bien, en el manga este perdón es mucho más creíble, sobre todo porque en esa escena donde él dice que quiere que Shoko empiece a quererse, sí nos muestran su rostro, cosa que no hacen en la película donde solo lo vemos de espaldas. En su cara se puede notar que no hay confianza en esas palabras, se puede notar que sabe que solo está intentando quedar bien. ¿Cómo puede ayudar a Shoko a quererse si él también se odia? Es un panel simple, pero poderoso, el cual mejora todavía más cuando después de escaparse del hospital le pide perdón a Shoko por todo lo que le hizo. Y miren que puedo seguir comparando cosas del manga con la película, pero la verdad es que ni siquiera es necesario comprar ambos medios. Las fallas de la película se pueden notar fácilmente sin la necesidad de leer el manga. Se nota que la historia va a un ritmo apresurado y por ello no puede presentar de forma correcta los mensajes que la obra original sí logra transmitir. De todas maneras, como les dije al principio, la película no es mala, por algo le puse un 8. Sin embargo, también es importante mencionar que esa calificación se la puse antes de haber leído el manga, por lo que en realidad mi calificación final sería un 7. Como adaptación no es muy buena, se salta muchas cosas, cambia el orden de los eventos, cambia los eventos en sí mismos, y por si fuera poco, por culpa de su tiempo limitado, los demás personajes nunca consiguen redimirse, haciendo que su mensaje principal, precisamente ese, el de la redención, pierda muchísimo peso. En conclusión, la película puede verse, está bien que sea su favorita y todo eso, tiene muy buena banda sonora y animación, pero si de verdad quieren ver la historia como en verdad es, mi recomendación es que le den una oportunidad al manga porque la verdad es hermoso y puede que hasta le saque una que otra lagrimita. Dicho eso, ahora sí llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Congru.